ácido adiposo bajo la forma de triglicéridos. Estos ácidos grasos se ven facilitados en su depósito en el tejido adiposo por la producción de algunas hormonas, por ejemplo la insulina. La insulina favorece el depósito de ácidos grasos en el tejido adiposo. Por lo tanto, llamamos a la insulina una hormona lipogénica. Cuando los triglicéridos de la dieta son sometidos a la acción de la lipoproteína lipasa, estos triglicéridos nos van a dar glicerol y ácido graso. Estos ácidos grasos van a ingresar al tejido y se va a resintetizar en ellos los triglicéridos por acción básicamente hormonal. Una de las hormonas que facilita esto es la insulina. Pero hay otras hormonas que tienen efecto contrario, que no son lipogénicas, son lipolíticas. Como, por ejemplo, la adrenalina, la noradrenalina, el ACTH, los glucocorticoides, incluso la hormona de crecimiento y la vasopresina. Son hormonas que facilitan la liberación de ácidos grasos de los tejidos nerviosos. Una de las situaciones que favorece también la lipogénesis es el ayuno, sobre todo el ayuno prolongado. El ayuno prolongado, mira, en el ayuno hay mayor carga adrenérgica y por lo tanto van a migrar estos lípidos, estos ácidos grasos del tejido adiposo, ¿no?, para que se puedan metabolizar y dar energía. Esto se ve en el ayuno prolongado. No se puede obtener energía de los carbohidratos ni de las minerales. El organismo recurre a sus tejidos de depósito. Bien, estos ácidos grasos van al hígado, así liberados del tejido adiposo, van al hígado y van a sufrir un proceso de oxidación, entre otros, que también sirve para la elaboración de lipoproteínas que se efectúan en el tejido hepatocito, y la formación de los triglicéridos, que son los denominados triglicéridos endógenos. No son los triglicéridos que vienen de la dieta, sino son los triglicéridos que se forman en el hígado. Entonces, triglicéridos que se forman en el hígado, triglicéridos endógenos, ¿no?, es una de los destinos de estos ácidos grasos, ¿no?, la formación de lipoproteínas y el proceso de oxidación de los ácidos grasos para dar energía. Este proceso de oxidación o de beta-oxidación de los ácidos grasos corresponde tanto a los ácidos grasos saturados como a los insaturados. Y el propósito es proporcionar energía, llevando al ácido graso a su degradación, por así decirlo, hasta acetilcoenzima A. Y que esta acetilcoenzima A pueda ingresar al ciclo de Krebs y pueda seguir dando más energía, como vamos a ver ahora. Entonces, vamos a explicar cómo es el proceso de oxidación de los ácidos grasos. Primero hablemos de los ácidos grasos saturados y tomamos como ejemplo el palmital. Acá tenemos el palmital. El primer paso en el proceso de beta-oxidación es la incorporación de la coenzima A, por acción de una tiosinasa. Se incorpora coenzima A y esto supone el consumo de energía que pasa de ATP
a AMP. El cofactor aquí es el magnesio. Entonces tenemos la formación de la acilcoenzima A. Esta es la acilcoenzima A. La acilcoenzima A. El paso siguiente es la pérdida de dos hidrógenos. Aquí actúa una deshidrogenasa. Y esta deshidrogenasa extrae dos hidrógenos de la molécula de acilcoenzima A y se los pasa a una flavoproteína. Para formar el compuesto acilcoenzima A insaturado. Este es el acilcoenzima A insaturado. En este proceso se han dado o se han desprendido dos ATPs. Este paso en la oxidación de los ácidos grasos nos proporciona dos ATPs. Luego viene la acción de una hidratasa que incorpora el agua en la molécula, y esta es acción de una hidratasa para formar el beta hidroxiacilcoenzima A. Este es el beta hidroxiacilcoenzima A. Beta hidroxiacilcoenzima A. Este beta hidroxiacilcoenzima A va a sufrir la acción de otra deshidrogenasa. Para formar el beta-cetoacilcoenzima A. Este es el beta-cetoacilcoenzima A. Aquí la deshidrogenasa va a extraer los dos hidrógenos y se los pasa al NAD. NAD oxidado pasa a ser NAD reducido. Este proceso nos va a proporcionar en la vía de la oxidación del palmitato, estamos hablando del palmitato por tomar un ejemplo, 3 ATPs. ¿Okay? Nos da 3 ATPs. Luego viene la acción de una tiolasa.
que incorpora también esta tiolasa una molécula de coenzima A para formar una molécula de acil coenzima A más una molécula de acetil coenzima A. De acetil coenzima A. Por acción de esta tiolasa. El producto final, como dijimos al principio, es la formación de acetil coenzima A. Este es el proceso de beta oxidación de los ácidos grasos, que es común para todos los ácidos grasos, tanto sean saturados como insaturados, aunque en los ácidos grasos insaturados, como vamos a ver luego, se traduce más en su fórmula estereoquímica. ¿Cómo se comporta el palmitato respecto al rendimiento energético? Una molécula de palmitato, estamos tomando como ejemplo el palmitato, pueden haber otros ácidos grasos que el rendimiento va a ser distinto. Un palmitato, una molécula de palmitato nos proporciona 8 acetilcoenzimas o enzimas A. 8. Pero por cada acetilcoenzima A, el rendimiento es de 5 ATPs. Por lo tanto, si yo multiplico 8 por 5, me da 40 ATPs. Pero por cada molécula de acetilcoenzima A formado, se ha consumido una de ATP en la primera reacción. Si son 8, a estos 40, yo debo restarle 8 y me da 32. Hasta acá tengo 32 ATPs. ¿Ok? Si son 8 moléculas de acetilcoenzima A, y estas 8 moléculas de acetilcoenzima A, como se espera, ingresan al ciclo de Krebs para seguir su ruta metabólica, estas 8 moléculas de acetilcoenzima A, cada una nos va a dar 12 ATPs. Por lo tanto, si yo multiplico por 12, me da 96 ATPs. El producto final son 128 ATPs como rendimiento energético del palmitato. Esto es para darles más o menos un ejemplo cuánto puede rendir un ácido graso cuando se metaboliza, se oxida hasta acetilcoenzima A. ¿Está claro? Esta acetilcoenzima A, que se forma al final del proceso de beta-oxidación de los ácidos grasos, puede servir para muchas cosas. La principal es que dé energía, ¿cierto? Ingrese al ciclo de Krebs y dé energía. Pero puede servir también para la síntesis de más ácidos grasos en la vía mitocondrial, porque todo este proceso se desarrolla dentro de la mitocondria. Todo este proceso es intramitocondrial. Esta acetilcoenzima A puede darnos el palmitato siguiendo los pasos inversos. Las únicas diferencias serían que aquí, en el paso de beta-cetoacil a beta-hidroxiacil, actúa una enzima que es una beta-cetotiol hidrasa. Beta-cetotiol hidrasa, en este paso. Y en este otro paso va a actuar una reductasa. ¿No? Siguiendo el mecanismo inverso, la vía inversa. Y tenemos de esta manera la síntesis de los ácidos grasos en la vía mitocondrial, dentro de la mitocondria. ¿Y esto por qué? Porque existe una vía extramitocondrial cuyos pasos son totalmente distintos y que vamos a revisar hoy día. Entonces, repito, esta acetilcoenzima A puede servir para dar más ácidos grasos dentro de la misma vía mitocondrial, siguiendo el mecanismo inverso. Lo único, hay dos enzimas importantes,
es la beta-acetotiolidrasa y la reductasa que actúa en este paso. Esta acetilcoenzima A puede servir también para la formación. Tenemos el rendimiento energético, que es el principal. Síntesis de ácidos grasos en la vía mitocondrial, sería la segunda. Síntesis de ácidos grasos en la vía extramitocondrial, porque también está en la misma acetilcoenzima A que sale fuera de la mitocondria y en la fracción citosólica nos puede generar la síntesis de ácidos grasos, o sea, tanto en la vía mitocondrial como en la extramitocondrial, siendo la misma acetilcoenzima A. Pero también nos puede servir para la síntesis de los cuerpos cetónicos, síntesis de cuerpos cetónicos. Y hoy día tienen ustedes con el doctor del Águila una clase sobre metabolismo de los cuerpos cetónicos. Y ahí van a ver cómo a partir de la acetilcoenzima A se sintetizan los tres cuerpos cetónicos, ¿no? El ácido acetoacético, el beta-hidroxibutírico y la acetona, ¿no? Siendo el beta-hidroxibutírico el más importante de todos, y ya lo van a ver en su clase de hoy día por qué es el más importante. Esos son los tres cuerpos cetónicos. Pero nos sirve también para la síntesis de otro compuesto más, que es la síntesis del colesterol, que vamos a revisar el metabolismo del colesterol la siguiente semana. O sea, síntesis de colesterol, síntesis de cuerpos cetónicos, síntesis de ácidos grasos en la vía mitocondrial como en la vía extramitocondrial, y rendimiento energético son los usos que esta acetilcoenzima A nos puede dispensar. ¿Está claro? Uno de los aspectos importantes es de que estos ácidos grasos, unos pueden ser de cadena corta y otros pueden ser de cadena larga. Nosotros, en el primer paso, la conformación de la acetilcoenzima A, nosotros llamamos la activación del ácido graso. Aquí el ácido graso se ha activado. Se ha activado, decimos, cuando se forma la acetilcoenzima A. Esta acetilcoenzima A, cuando proviene de ácidos grasos de cadena corta, ingresa directo a la mitocondria y se dan todos estos pasos, se degrada hasta acetilcoenzima A. Pero cuando proceden esta acetilcoenzima A de ácidos grasos de cadena larga, no puede ingresar a la mitocondria. La axilación de estos se da en los microsomas, y para que ingrese a la mitocondria es necesaria de un elemento que se denomina la carnitina. La carnitina es el butirato de beta-trimetilamonio, el butirato de beta-trimetilamonio, y que actúa a nivel de la membrana mitocondrial. Si nosotros tenemos la lámina externa, la membrana interna, la externa y la interna de la mitocondria, la carnitina actúa acá. La carnitina actúa acá. Esta carnitina se va a unir con la acetilcoenzima A, se une a la acetilcoenzima A y la pasa al interior entre las dos láminas para formar la acilcarnitina. La acetilcarnitina, y deja la coenzima afuera. Esta acilcarnitina se va a conjugar con otra molécula de coenzima A,
para formar ya por dentro de la membrana interna de la mitocondria, se conjuga con una molécula de coenzima A para que la acilcarnitina nos dé la acilcoenzima A, ya está dentro de la mitocondria, y nos deje libre la carnitina para seguir introduciendo más moléculas de acilcoenzima A que provienen de los ácidos grasos de cadena larga. ¿Ok? Esa es la forma como actúa la carnitina. Sin este transportador, este es un transportador, el beta-butirato de trimetilamonio, no sería posible de que las moléculas de acilcoenzima A provenientes de ácidos grasos de cadena larga se puedan oxidar. Se pueden oxidar gracias a la carnitina. ¿Ok? Bien. Pero decíamos de que no solamente los ácidos grasos saturados se oxidan, también se oxidan los ácidos grasos insaturados. Y aquí vamos a tomar como ejemplo el ácido linoleico, ¿no? Pero que esto se explica más en su forma estereoquímica. Al final nos va a dar acetilcoenzima igual, pero debemos de desarrollar este cuadro. Proviene del ácido linoleico. Entonces, por acción de una isomerasa, hay una pérdida de la cadena lateral de esta porción de acá. Para formar el delta 3 cis delta 6 dienoil, perdón, cis dienoil coenzima A. Al perder esta cadena alifática lateral por acción de una isomerasa, queda convertir el linoil coenzima A en delta 3 cis delta 6 cis dienoil coenzima A. Luego viene una transformación también por acción de otra isomerasa, donde el dinoil coenzima A se convierte de su forma cis en su forma trans. Y aquí tenemos la formación del delta 2 trans delta 6 cis dienoil coenzima A. Y esta sería su representación esquemática. Este sería el delta 2 trans delta 6 cis dienoil coenzima A. Luego viene ya la pérdida de esta cadena lateral el delta 2 cis delta 6 enoil coenzima A.
Todas estas son isomerasas, las que van actuando acá. Entonces, ya en este paso hay una pérdida completa de esta cadena lateral para quedar convertido en delta 2 cis delta 6 en OI coenzima A. Luego viene la acción de una enzima que viene a ser una hidratasa. Esta hidratasa incorpora, como su mismo nombre lo dice, agua en la molécula para formar el beta hidroxiacil este es el beta hidroxiacil coenzima A, pero en su forma de estrógena, con el radical oxidrilo hacia arriba. ¿Ok? Este es el beta hidroxiacil coenzima A. Y luego, por acción de una epimerasa, otra enzima, va a transponerse el radical oxidrilo hacia abajo, que no es otra cosa que su forma levógira. Para formar el beta hidroxiacil coenzima A, pero levógiro. Este beta hidroxiacil coenzima A levógiro es exactamente igual que este acá. Es el beta hidroxiacil coenzima A, es levógiro. Es lo mismo. Y de ahí se sigue dando hacia acetil coenzima A. ¿Ok? Entonces, el proceso de oxidación de los ácidos grasos insaturados es semejante, teniendo como explicación o representación su forma estereoquímica que se ha escrito en la pizarra. Bien, pero decíamos de que no solamente en la vía mitocondrial se podían sintetizar los ácidos grasos, sino también en la vía extramitocondrial. Vamos a ver cómo es la oxidación de los ácidos grasos en la vía extramitocondrial. Siempre parte del acetilcoenzima A. Del acetilcoenzima A. El primer paso es la acción de una carboxilasa sobre el acetilcoenzima A. Estamos hablando ya fuera de la mitocondria. Por acción de esta carboxilasa, si es carboxilasa, va a incorporar el CO2. En esta reacción hay consumo de ATP, que pasa a ADP, y el magnesio como cofactor. Para formar un compuesto que es importante y que lo van a ver ustedes en su clase de metabolismo de los cuerpos cetónicos, es el malonil coenzima A. Este es el malonil coenzima A. Dejando libre el H3PO4, que es el azúcar. Entonces tenemos la formación de malonil coenzima A y que proviene del acetil coenzima A carboxilado. Luego hay un proceso de incorporación de una proteína, que es una proteína que se llama proteína transportadora de grupos acilos, que es el ACP.
el ACP. Esta transportadora de grupos ácidos, esta proteína transportadora de grupos ácidos se incorpora en ambas moléculas gracias a una enzima que se denomina la transacilasa. La transacilasa. Esta transacilasa actúa a ambos lados e incorpora, tanto en la molécula acetilcoenzima A como en el malonilcoenzima A, incorpora al ACP, cuya traducción es acetil carrier protein, proteína transportadora de grupos ácidos, para formar el acetil ACP, y en este caso el malonil ACP. El malonil ACP. El siguiente paso es un proceso de decarboxilación, que es a expensas del malonilcoenzima A, y la condensación de las dos moléculas para conformar la molécula de acetoacetil ACP. Aceto, acetil, ACP. Tenemos la formación del acetoacetil ACP. Luego este acetoacetil ACP se va a ver reducido cuando una molécula de TPN H2 le proporciona el hidrógeno. Para formar el beta hidroxi butiril ACP. El beta hidroxi butiril ACP es la molécula que se forma a partir de esta reducción de la molécula, el beta hidroxi butiril ACP. Luego el beta hidroxi butiril pierde una molécula de agua. Al perder una molécula de agua, el beta hidroxibutiril ACP queda convertido en butiril ACP.
este butiril ACP, esta molécula se va a ver nuevamente reducida para conformar la molécula de acil ACP. Acil ACP. Este acil ACP en un proceso posterior pierde, se desprende de la proteína transportadora de grupos acilos y se convierte en palmitil y finalmente en palmitato. ¿Okay? Entonces, al final tenemos el palmitato de origen, pero en la vía extra mitocondrial. Un aspecto importante de esta síntesis extramitocondrial de los ácidos grasos estriba en la formación del malonil, de la malonilcoenzima A. Esta malonilcoenzima A, ustedes van a tener su clase de cuerpos cetónicos, interviene en la regulación de la síntesis de cuerpos cetónicos. Cuanto mayor proporción tendremos de malonilcoenzima A, la formación de cuerpos cetónicos va a ser un tanto menor. Los cuerpos cetónicos se forman a partir de la acetilcoenzima A, cuando esta acetilcoenzima A se conjuga con otra molécula de acetilcoenzima A y se forma el beta-hidroximetilglutarilcoenzima A. Y hay una molécula de beta-hidroximetilglutarilcoenzima A dentro de la mitocondria y también fuera de la mitocondria. Aquella que está fuera de la mitocondria, o sea, la que está en la fracción citosólica, es la que nos sirve para la síntesis del colesterol. Pero la molécula de beta-hidroximetilglutarilcoenzima A intramitocondrial es la que nos sirve para la síntesis de los cuerpos cetónicos. Y ahí es donde actúa el malonilcoenzima A, disminuyendo o regulando la síntesis. Hay otros elementos que reducen, que van a regular la síntesis del cuerpo cetónico, como es la movilización de ácidos grasos, etcétera, etcétera, que ustedes lo van a ver posteriormente en su clase de metabolismo de los cuerpos cetónicos. Muy bien, hasta acá hemos llegado. ¿Alguna pregunta?